A ver si me deja compartir. Bueno, yo los que hice, acá mientras un ratito, y hoy con el tema del editor viene bravo, bueno, no me deja hacer algunas cosas. Yo el que hice es el 9D, no sé si ustedes se metieron a hacer ese en particular. Yo lo arranqué, pero no lo terminé. Yo lo elegí porque, digo, ¿qué forma? Esperen que no lo copié. Entonces lo voy a mirar desde necesito la fotocopia. Había dicho el 9D, ¿no? Sí, digo, suena como aparatoso, porque ahí aparece un n, digo el término genérico nada más, ¿no? N, logaritmo natural de n sobre 2 a la n, un reparto terrible. Pongamos que no me dice ni siquiera con qué criterio lo tengo que utilizar, qué criterio tendría que utilizar, y uno ni siquiera en este caso, yo lo estoy releyendo de nuevo, digo, ni siquiera en este caso diría, a ver, voy a intentar calcularle el límite para descartar que sea divergente, ¿no es cierto? Y no meterme en camisa de once varas a hacer un trabajo que después me voy a frustrar. Y digo, hasta para calcularle el límite es feo, porque me queda, está bien, infinito sobre infinito, podría aplicar L'Hopital, ¿no es cierto?, derivando numerador, denominador, pero por ello estar un rato largo derivando. Entonces, bueno, vamos a tirarnos a la pileta, y ya que en este caso en particular estaba con D'Alembert, a lo sumo dirá que no decide el criterio, me lo puse a calcular con D'Alembert. Sí, y es un poquito engorroso, ¿no es cierto? Como hay, igual yo digo de nuevo, lo voy a dejar, ¿no? Lo voy a subir al Classroom. En donde, como no habíamos hecho ningún ejemplo, serviría, estaría bueno. La propuesta es que nosotros vamos a dividir, a ver si coincidimos, ¿no? Si alguien lo intentó resolver, o por ahí no llegaron, o como dijo alguien por ahí, lo abandonó por un problemita de tiempo. Digo, tenemos a sub n más 1, que es toda la expresión en donde reemplazamos a la variable por n más 1 justamente, dividido, por eso yo lo escribí de manera invertida multiplicando ya, digo dividido por a sub n. Entonces, el logaritmo y ese factor me quedaron en el numerador por un lado, en el denominador por el otro, y en los numeradores me quedaron las potencias de 2, 2 a la n, 2 a la n más 1. Bien, reacomodo la información. Y en este caso lo único que pude simplificar sin mayores conflictos fueron las potencias de 2, que me está quedando un medio, después de haber simplificado las potencias de 2, me quedó un medio. Y acomodé un poquito todo lo que estaba escrito para ver para qué lado disparo, ¿no es cierto? Y acá me quedaron, el un medio va a ser una constante, así que va a salir del límite, n más 1 en el numerador, logaritmo natural de n más 1 en el numerador, n y logaritmo natural de n en el denominador. Y ahí llegué. Entonces digo, y era algo parecido a lo que me planteé al principio de si arrancaba por intentar ver hacia dónde tiende el término general, me queda un cociente de infinitos, ¿no? En el límite. Y como por suerte ahí puedo aplicar L'Hopital, entonces la propuesta sería, más allá de la complicación que pueda tener la derivada, ¿no? Porque en el numerador tengo producto, en el denominador también tengo producto, y entonces voy a aplicar la derivada de producto. Que acá quedó medio simplificadita, pero sería primer factor derivado queda 1, por el segundo sin derivar, así que queda el logaritmo natural de n más 1, más primer factor sin derivar, que es n más 1, por el segundo derivado, que me queda 1 sobre n más 1. ¿Está bien? Que como estoy calculando en el límite, los puedo simplificar y directamente me quedo 1. En el denominador, primer factor derivado, que es la derivada de n, ¿no es cierto? Me va a dar 1. Acuérdense que acá hacemos la asociación con los reales. En los naturales no tiene sentido hablar de derivada, pero acá un poquito el análisis matemático, el campo de los reales le presta, ¿no? a las series la posibilidad de poder trabajarlo como si fueran variables continuas. Entonces acá tendría la derivada de n que me va a dar 1, por el segundo factor sin derivar, me queda el logaritmo natural de n, más n sin derivar por la derivada del logaritmo natural que me va a dar 1, me va a dar 1 sobre n, y el producto n por 1 sobre n me queda el 1 que tengo escrito acá. Sigue siendo indeterminado, pero
veo que va mejorando la notación en cuanto a, se dispersan un poquito tantos términos y factores dando vuelta por ahí. El U medio constante sigue estando, sigue siendo infinito sobre infinito, vuelvo a aplicarle L'Hopital, en el numerador me queda directamente 1 sobre n más 1, porque es la derivada del logaritmo, en el denominador 1 sobre n, porque es la derivada del logaritmo. Sigue siendo indeterminado, ¿está bien? Pero si yo acomodo acá un poquito la información, me estaría quedando, acá me copié un paso, me parece, pero no importa, creo que se entiende, me quedaría n sobre n más 1, ¿no? Si reduzco la expresión, y ahí si de nuevo aplico L'Hopital, sí, ya directamente me va a quedar 1 sobre 1, con lo que el límite termina siendo el 1 medio, menor que 1, según este criterio, la serie converge. Aplicó 3 veces L'Hopital. 3 veces en realidad, ¿no? Sería acá la primerita, a ver, estoy viendo bien, acá la primerita, la segunda, y hay una tercera que la obvié, porque quedaba, claro, demasiado evidente, porque queda n sobre n más 1, cuando yo acomodo. No me quedaría con las expresiones así como están, porque si tengo que derivar el 1 sobre n más 1, en lugar de tender a desaparecer, ¿no es cierto?, hacerse más simple, me quedaría, si yo derivo, ¿no?, 1 sobre n más 1, me queda menos 1 sobre n más 1 al cuadrado. Espantoso. Entonces, acá conviene tener, yo lo llamo habitualmente un poquito de picardía, y reacomodar la información para que me quede práctico. ¿Cómo? Bueno, se arrepintió de lo que decía. Bueno, y entonces como el límite me termina quedando menor que 1, la serie converge. Y el otro que elegí, o sea, de estos que son de... Yo les diría que practiquen bastante esto de D'Alembert, porque, vuelvo a decir, nos va a ser conveniente más adelante. El otro que elegí es del grupito de la actividad 10. Elegí el primero, el A, por varias razones. Una, que en el cálculo del límite, por ahí me ahorré algún paréntesis que hubiera convenido poner, pero ahora lo veo y bueno, no importa, creo que se va a entender igual. Digo, porque por ahí hay que aplicar un límite o un artificio para el límite y poder extraer conclusiones que por ahí uno se pierde un poquito, ¿no? En realidad, si uno quisiera ser un poquito más de fiaca, ¿no? E intentar entrar calculando el límite del término general, el límite del término general directamente va a dar infinito. O sea que esta primera serie, la 10A, es divergente, no va a ser una serie convergente. ¿Está bien? Lo que pasa es que hay que aplicarlo a L'Hopital también varias veces. Si no me equivoco, creo que hay que aplicarlo 2 veces. Porque el numerador, a ver, ya que estoy recuerdo, ¿no?, que uno puede tener la tabla de derivadas ahí a la mano, el numerador al derivarlo me va a quedar 2 a la n por el logaritmo natural de 2. Y el denominador, como es una potencial, me va a quedar 2n, y a medida que yo vaya avanzando, más allá de que sigue siendo indeterminado, la indeterminación se va a salvar pronto, ¿no?, un ratito. Pero pongamos que no me di cuenta y me metí a calcularlo, a intentar de clasificarla a la serie aplicando este criterio de D'Alembert, porque estaba en el listado de D'Alembert, ¿no? Entonces, bueno, me metí a hacerlo. Perdón, que era Cauchy, ¿no? Este decía con la raíz enésima. Me metí a hacerlo. Veo que en el numerador rápidamente se neutraliza esa potencia, pero en el denominador hay n para repartir por todos lados. Y particularmente me quedaría de la forma n elevado a la 2 sobre n. Claro, yo sé que en el numerador el límite es 2, pero en el denominador no sé cuál será el límite, porque me queda una expresión de la forma infinito, hablo, digamos, como si estuviera reemplazando, ¿no? Infinito elevado a la 0. E infinito elevado a la 0, lamentablemente, es una forma indeterminada. Entonces, bueno, hay que superar esa situación. Y el artificio que se utiliza, esto para recordarlo, creo que ya lo habíamos hecho en otra oportunidad, pero bueno, nunca viene mal el reforzar la idea. El artificio que se utiliza es calcularlo por separado, ¿no?, como si fuera una especie de cálculo auxiliar,
y aplicar logaritmo. Como nosotros estamos trabajando con variables necesariamente positivas, más allá de que ampliamos el campo de los reales, pero variables necesariamente positivas, entonces puedo aplicar logaritmo en ambos miembros de la igualdad. Y por suerte, yo siempre digo que la operación de límite es muy generosa, porque nos asegura que el logaritmo del límite es igual al límite del logaritmo. Así que, con la introducción de ese logaritmo dentro del límite, logramos neutralizar ese exponente que nos está complicando un poquito la vida. Y entonces me queda el límite para n tendiendo a infinito de 2 sobre n por el logaritmo natural de n. Que ahí es donde digo, me ahorré un paréntesis y me parece que hubiera convenido poner la n, ¿no? La variable entre paréntesis. Y resulta que ese límite ahora tiene la forma de infinito sobre infinito, porque me quedaría logaritmo natural de n sobre n. Y si es de la forma infinito sobre infinito, otra vez le puedo aplicar L'Hopital para salvar la indeterminación. Me viene quedando en el numerador 1 sobre n y en el denominador directamente 1. Rápidamente, ¿no? Neutralizamos acá la dificultad. Y evidentemente, cuando n tiende a infinito, ese límite me va a dar 0. Un error que por ahí a veces se comete es pensar que el límite es 0. ¿Está bien? O sea, que el límite L, de donde veníamos, ¿no? Porque esto es un cálculo auxiliar. No, el límite, el L, que era lo que nosotros estábamos buscando, está valiendo E a la 0. ¿Está bien? Porque en realidad lo que calculamos es el logaritmo del límite. Por lo tanto, acá que por ahí yo me ahorré algunos pasitos, ¿no? Pero aprovechando este cálculo auxiliar que hicimos, el numerador me está quedando 2, constante, y el denominador en el límite está tendiendo a 1. Por eso el límite, al final de todo el cálculo, me está dando 2, y eso significa que, en este caso en particular, para esta serie que estamos analizando, como el límite, acuérdense que el criterio dice que el límite tendría que dar menor que 1 para que la serie converja, la serie diverge, en particular. A ver, en ninguno de los dos me quedó como, digamos, abierta la posibilidad de que haya convergencia o divergencia, sino que fueron categóricos. En esta la serie está entonces divergiendo. ¿Bien? Sí. Bueno, y hay un ejemplo de cada uno de los dos criterios, sí. Profe, una pregunta. En este caso, o sea, los criterios me están ayudando a saber si converge o si diverge. No me estarían ayudando a saber a qué número converge. En el caso Claro. que Yo te diría, otra vez, recordame tu nombre. Janina. Janina. Otra vez Janina está haciendo la pregunta, sí. Vos fijate que estas son dos situaciones en donde vos podés especular Claro. hacia dónde va a convergir la suma. O sea, si yo sumara infinitos términos, hacia dónde convergiría. ¿Está bien? Ese un medio, de alguna manera, te lo está diciendo, pero no podemos asegurarlo. Claro. O sea, Okay. acá podemos decir que seguro va a ser menor que 1 la suma, pero Claro. no sabemos cuánto. Claro, como en el En otro criterio. las geométricas, en las telescópicas, puedo, Claro. además de mostrar la convergencia, decir cuál es el valor de la suma. Claro. En A eso las me que refiero. no, claro, esta dice en el criterio, mira, la serie converge y va a estar acotada la suma con un valor menor que 1. Ahora, ¿cuál es ese numerito? No Y sabemos. no. Bien. No lo vamos a poder averiguar. Por ahí, en algunas, si uno lo puede asociar con una serie geométrica o con una telescópica, por ahí podemos especular. Pero en realidad, cuando uno hace estos cálculos, no está esperando calcular exactamente la suma. ¿Está bien? Sino que está, en todo caso, esperando calcular una cota para la suma. Profe, Sí. una consulta. Ahí cuando tiene límite de n tendiente a infinito de 2 sobre n elevado a 2 sobre n, si llego a hallar ahí el límite y haciendo 2 por n elevado a menos 2 sobre n, ¿estaría mal? A ver de nuevo que me perdí. Claro, porque usted ahí resolvió el límite de la división sería por separado. Pero si yo lo llego a hacer como producto, me queda n elevado
al exponente negativo, porque como está en el denominador, me queda n elevado a menos 2 sobre n. Sí. ¿Y cuál Si sería la yo, pregunta? claro, pero si lo resuelvo así, me queda el límite un número negativo, porque tengo un menos 2. Pero a ver, si la n tiende a infinito, el menos 2 sobre n tiende a 0 igual. Claro, pero si lo llego a hallar después el límite, aplicando logaritmo natural y aplicando L'Hopital, me queda ese menos 2, no se me va a desaparecer, ese menos 2 me va a quedar. Sí, pero el límite te va a dar 0. Hacelo. Si vos decís, a ver, como es una Claro, indeterminación... pero me va a quedar menos 2 por e a la 0. No, me queda menos 2 por 0. Está bien, no dije nada. Y me queda e elevado a la 0. No dije Claro, sí, nada. me parece que ahí te estás haciendo un matete, sí, sí. Claro, no, sí, está bien. Claro, porque me queda menos 2 por 0 y después e a la 0 igual 1. Está bien, no dije Claro. nada. No, sí, está bien, no, pero ves, a ver, aclarando, o sea, por ahí a veces diciéndolo, poniéndolo en palabras, uno se Claro, aclara algunas cositas. claro, porque Bueno, me quedé pensándolo y digo, me va a quedar un menos 2, pero sí, tiene yo razón, me queda menos 2 por igual te 6. digo, como recomendación, yo llamo habitualmente recomendación de sonso, ¿no es cierto? Pero uno que ha resuelto muchas actividades y a veces rompiéndote la cabeza y, no sé, teniendo que dejarlo un rato para ver por dónde andar, yo siempre recomendaría que no le hagan muchas modificaciones a lo que ya tienen. O sea, en este caso, a ver, te quedó infinito elevado a la 0, lo tenés en el denominador, bueno, trata de buscar algún artificio para calcular el límite, pero no complicárselo por ahí a ver si lo llevo al numerador o si le doy una vuelta para acá o para allá, o si realmente con el criterio que se está aplicando hay conflicto, ¿no es cierto?, para poder salvar la situación, abandonemos, vayamos a otro criterio que por ahí es más conveniente, y yo me he emperrado en hacer uno en particular que no me va a dar resultado. Bueno, y lo último que aparece acá es de las series alternadas. Antes de que avance, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, dale. Perdón, pero si no me No, quedo, no. incluso hay que preguntarle. En la actividad 9, en el A, nosotras hicimos, bueno, lo que estábamos hablando recién, el criterio de la De de D'Alembert, razón. sí. Sí. Fíjense que dice la sumatoria para n igual a 0 hasta infinito. Nosotras tendríamos que arrancarlo, o sea, para n igual a 1 y poner n menos 1, o sea, No. en todas las n's, o A lo ver, trabajamos con vos n igual a pensá, 0. a ver, Giselle, ¿no? No, No, Janine. Janina. Vos pensás que cuando uno arma el a sub n y el a sub n más 1, está hablando de dos términos cualesquiera del desarrollo. O sea, un Vos término querés más no me trabajar, modifica. vos querés trabajar con a sub n y a sub n menos 1, ningún problema, pero acordate que el cociente es entre el que sigue dividido el anterior. Sí, sí, ¿Querés sí. trabajar con a sub n más 15 sobre a sub n más 14? Bienvenido. Yo no lo recomiendo, pero se Claro. puede hacer. Lo más sencillito, creo que además para tomarlo como rutina, es a sub n más 1 dividido a sub n. Y con Claro, eso, yo por el Igualmente, n la igual a pregunta, 0 me claro, refiero. la pregunta está apuntada a la sumatoria de n igual a 0. no Entiendo cambia que, nada, no cambian nada, no listo. cambia nada. O sea, cambiaría solamente que si vos querés escribir algunos términos, ¿no? Arrancó del 0. Porque por ahí a veces uno dice, uy, que también yo a veces lo recomiendo, escribamos algunos términos para que nos oriente. Si yo cuando veo los términos que a medida que avanzo cada vez son más grandes o aportan más a la suma, digo, bueno, esto debe ser divergente, vamos a rumbear en la justificación para ese lado. Pero si veo que cada vez se van haciendo más chiquitos, uno diría, bueno, esto pareciera que es convergente, vamos a tratar de aplicar el criterio. Pero que la sumatoria arranque en 0, que la sumatoria arranque en 1, que la sumatoria arranque en 24, porque por ahí me dice, a partir de n igual a 24. Ah, bueno, desde ahí estaría En este caso, porque estamos describiendo, hablando de la suma. claro, estaríamos describiendo los términos de la suma, Claro. pero el criterio lo aplica igual. Ponele que en ese que dice A,
que me digan por qué, no sé, a la persona que lo escribió, que lo diseñó, se le ocurrió empezar desde n igual a 50. Y a partir de ahí empieza a hacer la suma. Yo Claro, igual, el para 4%. aplicarle este criterio, digo, voy a dividir a sub n más 1 sobre a sub n, porque estamos trabajando con genéricos. Ujú. Acuérdense que la n tiene infinito, así que se ríe del 50, del 24, del 1.000.000. O sea, Claro, estamos yo me trabajando con una cosa genérica. decía porque es como que trataba de unir la información, decía, pero bueno, en las series siempre arrancábamos de n igual a 1, pero acá Claro. como es una suma de todos los términos, un término más, un término menos, si tiene infinito, es infinito. Claro, no va a aportar nada. Te digo Claro, más, hasta en la geométrica, un término más o un término menos tampoco claro, importa. no Porque modificaría. la suma, si la suma da 13, la suma da 13. Eso es lo interesante de la serie, que justamente si la serie es convergente, quite o agregue términos, no me va a modificar la suma. Ahora, si la serie es divergente, a medida que le vamos poniendo algún término más, y sí, la cosa se va a hacer distinta. Acá Daniel dice correctamente que el criterio de la serie no cambia si uno agrega o quita términos, particularmente si quitamos. Pero si es una serie geométrica y yo le quito uno de los términos del principio, entonces sí me va a cambiar la suma final. No va a cambiar el criterio, perdón, no va a cambiar la característica, ¿vale? Si va a seguir siendo convergente o divergente. Pero si es convergente y yo quito algunos términos, sí, cuando se puede calcular la suma, puede ser que me modifique la suma final. Ok. Bueno, y estas son las series más bonitas, porque no sé por qué siempre los estudiantes y los profesores quedan encandilados por ella y quieren aplicar el criterio a diestra y siniestra, y dice que son series de términos alternados. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener regularmente términos que van a ser positivos y términos que van a ser negativos, pero que por supuesto tienen que responder a alguna expresión genérica. No es como hoy nos había pasado que hay dos términos positivos, uno negativo, tres positivos, no, tienen que responder alternadamente, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, o sea, siempre guardando cierta consideración. Y por suerte hay un criterio, porque estos son esquivos, porque habíamos hecho con las sucesiones, uno que tendían hacia cero cuando uno veía, ¿no?, el registro de las imágenes que íbamos encontrando en esa sucesión, y como que iban acercándose de manera bastante, digamos, clara y concretita hacia el cero, ¿no?, el término general, pero alternando valores positivos y negativos. Cuidado, una serie alternada podría ser la serie 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Pero acá el criterio justamente es muy claro y concreto, lo tenemos acá el señor Leibniz, que nos dio por suerte el puntapié inicial, y que dice que tienen que pasar dos cosas. Término general tendiendo a cero. Siempre lo vamos a plantear. Y acá, por ahí también, Janina, para lo que preguntaba hace un ratito, no importa el signo. Porque por ahí me dice, menos 1 elevado a la n sobre n cuadrado más 7. Claro, a ver, positivo, negativo, negativo. Pero como yo voy a calcular el límite para n tendiendo a más infinito, no importa que sea alternada. El menos 1 elevado al infinito, en definitiva va a terminar siendo 1 menos 1, pero el infinito lo va de alguna manera a neutralizar. Así que lo que interesa es el resto de la información, que es lo que pasa allí. Y después la otra condición, y otra vez acá por ahí, con esto de dónde me posiciono, ¿no?, para hacer las comparaciones, siempre es comparar a un término con el que lo sigue. ¿De qué manera? En valor absoluto, ahí sí. ¿Y cómo tiene que ser? Decreciente. En valor absoluto, los términos de la serie alternante tiene que ser, que estamos decreciendo, ¿no es cierto?, que sea evidentemente decreciente, y para eso, lo que, vuelvo a nombrar a Janina porque era la que había dicho hace un rato, ¿no?, viste el teoremita el sanguchito, ¿no?, que decía, yo lo probé con
Bueno, acá sí o sí hay que probarlo. ¿Está bien? Si la serie de, digamos, para n me dice n más 1, en valor absoluto el otro dice n más 5, yo tengo que compararlos. ¿Está bien? Sí o sí, no hay otra alternativa. En valor absoluto, pero los tengo que comparar. Y evidentemente la relación tiene que ser de, digamos, una desigualdad en que se pueda certificar el decrecimiento. El decrecimiento de cada uno de los términos. Todo eso si el límite tiende a 0. Lo primero que hago, es mostrar que el límite del término general tiende a 0, porque si no, no pasara, esto vale para cualquiera, ¿no? Pero acá particularmente no me va a complicar la vida. Y después, bueno, la idea es, por ejemplo, en la actividad 11, ¿no? Que vienen con estas cuestiones, en la actividad 11, el B, que si uno lo asocia, tomándolo en valor absoluto, esta sería una serie P. ¿Está bien? ¿De qué habla este? Todavía no tengo ese poder de asociación. Claro, porque fíjense, tomo en valor absoluto, es n elevado a un exponente. A un Si este exponente. exponente es mayor que 1, estamos hablando de convergencia. ¿Está bien? Por supuesto, acá, olvídense para el límite el tratamiento del menos 1 elevado a la n más 1, ¿no? Si yo calculo el límite, el denominador es el que tiende a infinito, y aunque sea grande, chico el exponente, me va a dar 0, eso ya lo analicé. Pero después lo que tendría que hacer es, evidentemente, comparar, ¿no? Este término con, este sería el término enésimo, en valor absoluto, con el n más 1. ¿Está? Y los dos van a quedar elevados a la misma raíz cuadrada, raíz, sí, es una raíz cuadrada, ¿no? Con el exponente 3, raíz cuadrada. Claro, y los tengo que comparar usando las propiedades que uno maneja habitualmente. Y me tendría que dar que el término n es mayor o igual que el término n más 1. Entonces ahí converge. Si eso no ocurriera, la serie no converge y bueno, yo la descarto, ni hay posibilidad de calcular la suma. No. ¿Bien? Sí, sí. Y lo último que en realidad es como detalle, ¿no? La convergencia absoluta es una convergencia en donde si son todos términos positivos, evidentemente van a estar tomados ya en valor absoluto. Si es una serie alternada, lo que uno hace es ver si la convergencia se da para la serie, si es divergente no tiene sentido analizar, y para la serie los términos, vamos a llamarlos positivos, tomándolos en valor absoluto. Si eso ocurre, si ocurre tanto para la serie alternada como la serie de los términos tomados en valor absoluto, decimos que hay una convergencia absoluta. A mí me interesa la convergencia. Esto digamos que sería como anecdótico, lo de la convergencia absoluta. Detalle. La serie armónica es una serie divergente. En las series alternadas, si yo tengo menos 1 elevado a la n sobre n, estos me van a quedar los terminitos alternados. 1 menos 1 medio, más 1 tercio, menos 1 cuarto, más 1 quinto. Bueno, resulta que esta es convergente. ¿Cómo lo prueban? La serie, lo digo oralmente, menos 1 elevado a la n sobre n. Es una serie alternada o alternante. ¿Me puede repetirla, profe? Sí, menos 1 elevado a la n sobre n. Supongamos que arrancamos de n igual a 0. Perdón, no de n igual a 0 no puede ser, de n igual a 1. Me queda menos 1, me queda 1. Menos 1 más 1 medio, menos 1 tercio, más 1 cuarto. El menos 1 está elevado, perdón, ¿todo el menos 1 está elevado a la n o solamente el 1? Menos 1 elevado a la n sobre n. Profe, Sí. Sí. ya queda un minuto. ¿Se va a volver a conectar? No, ya no. Bueno. Hoy por ahí Bueno. ya no, por Dios. ¿Todo esto entra en el parcial? Hasta acá. Igual, dos cosas. Uno, consultas que se pueden hacer durante la semana, y la otra que pedí a Janina, y vamos a tratar de cumplir,
modelito de algunos ejercicios que tomé en algunos parciales anteriores. Ay, sí, y la solución Bueno. de esto, profe, si puede. Sí. Pero tanto. Esto es nuevísimo para mí, así que... Pero, a ver, yo hasta ahora escuché bastante bien cómo iban manejando la Profe. información. Pero me parece que siempre hablaron las mismas personas. Y el resto estamos como todavía analizando. Como dijo hoy la Claro, compañera, había que hacer hasta el punto 4, entonces yo esto la verdad que no lo toqué todavía. claro, no, hay Sí. que profe, explicarlo. totalmente. Igual, a ver, igual todo es negociable,